Muy bien, buenos días, ¿cómo les va? Qué hermoso es poder abrir las Escrituras. Y lo invito a que vayamos al libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 12. Y vamos a estar leyendo ahí la palabra de Dios en esta oportunidad. Es interesante que hace unos pocos días atrás, hace una semana creo, se lanzó un nuevo cohete a la Luna, al espacio, una nave espacial. Y cuando uno ve todos los preparativos, ve las filmaciones del lanzamiento y ve todo un equipo, había como más de 400 personas con controladores, con computadoras. Uno puede decir que hay más problemas para lanzar esa nave espacial que soluciones en el acto para que todo vaya bien. Hay miles y miles y miles de problemas que resolver para que esa nave espacial pueda atravesar la atmósfera y luego pueda estar circulando en el espacio. Y aun cuando ya está en el espacio, hay que seguir resolviendo problemas porque se tienen que comunicar, tienen que hacer toda una serie de movimientos para que esa nave ande todo bien. Y por supuesto, si esa nave está tripulada por seres humanos, tiene que marchar todo bien porque luego tienen que volver hacia la Tierra. Y más son los problemas que las soluciones. Y en este pasaje que vamos a leer, vamos a estar viendo problemas. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero los problemas nos persiguen. Estamos solucionando problemas en cada momento de nuestra vida. Y acá, justamente en este pasaje, le tocaba a un personaje, a un rey, el rey Roboam, solucionar un problema. Vamos a leer en esta porción, Primera de Reyes, capítulo 12, comienza, o mejor dicho, el capítulo 11, finaliza con la muerte del rey Salomón, el papá de Roboam. Y capítulo 12 comienza reinando Roboam. Y en su reinado, ahí en los primeros días, ahí nomás, ya tiene que resolver un problema. Se junta todo el pueblo, viene delante de él, versículo 4, y le dice el pueblo al nuevo rey, el rey Roboam, le dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Eso le dice al pueblo, al nuevo rey. Y este rey, Roboam, tenía que resolver este problema. Tenía unos minutos, unos segundos. Podemos decir que tenía 3 segundos, porque fueron 3 días, pero lo tenía que resolver. Versículo 5, le dice Roboam: idos, y de aquí a 3 días, 3 minutos, 3 segundos, 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue.
Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, el rey pidió consejo. ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Los ancianos y ellos le hablaron diciendo, mira, Roboam, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, respondiéndole buenas palabras, les hablaréis, ellos te servirán para siempre. Ese fue el consejo de los ancianos. Pero, en esta historia hay un pero el rey Roboam, dejó el consejo de los ancianos. Dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, mira, Roboam, así hablarás a este pueblo que te han dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Este fue el consejo de los jóvenes. Al tercer día, vino Jeroboam con todo el pueblo de Israel a Roboam, el nuevo rey, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, ta. Versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo, escuche esto, es una porción muy triste, ¿eh? Dice, ¿qué parte tenemos nosotros con David? David, el abuelo de Roboam. No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Isaí era el bisabuelo de Roboam. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Es un pasaje de una porción muy, muy triste. Versículo 17 dice, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, y el rey Roboam
envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a un carro y a huir de Jerusalén. Miren, termina mal, ¿no? Pobre Adoram, cobrador de impuestos. Roboam le dice, anda y cobra impuesto a todo Israel. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon y murió Adoram. Ahora, en este pasaje, en este capítulo, es un capítulo en el cual Israel se divide. 10 tribus quedan al norte y 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedan bajo el gobierno de Roboam. Ahora, esta situación problemática nos recuerda muchas veces que nosotros vivimos también bajo tensiones y bajo situaciones problemáticas. Y hay problemas y problemas y problemas y tenemos que resolver problemas en todo momento, en todo tiempo. ¿No le pasa? En su casa tiene problemas, en el trabajo tiene problemas, en la iglesia tiene problemas, maneja el auto, tiene problemas, tenemos problemas por todos lados. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. El tema es cómo resolvemos los problemas. ¿Cómo resolvemos esas situaciones problemáticas que vienen a cada una de nuestras vidas? Hay solo 2 formas de resolver los problemas. O los resolvemos de una manera carnal, o lo resolvemos de una manera espiritual. Y acá yo puse el título en este pasaje de cómo resolver mal un problema. Cómo resolver mal un problema. Si usted quiere resolver mal un problema, bueno, venga acá y fíjese lo que pasó acá. Porque Roboam, teniendo el arco, como decimos, el arco enfrente, sin arquero, para patear la pelota y hacer el gol, Roboam pateó la pelota y resolvió mal el problema. Tan mal lo resolvió que se dividió Israel. A partir de acá, los reyes se dividen en 2. Parece una locura la división en el pueblo de Dios, pero la división a veces en el pueblo de Dios es porque resolvemos mal los problemas. Así que si queremos resolver mal un problema, volvamos acá, a ver qué pasó acá y qué pasó con Roboam. ¿Se ha preguntado esto? ¿Cómo resuelve usted sus problemas? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Solo hay 2 formas, o espiritualmente o carnalmente. Vamos a ver acá cómo resolver mal un problema. Miren, resolvemos mal un problema primeramente cuando no consultamos a Dios. El pueblo de Israel vino a Roboam
y le vino con un problema. Mirá, Roboam, Salomón, tu papá, nos llenó de impuestos, no damos más. Y si usted ve el reinado de Salomón, sin lugar a dudas, Salomón fue un buen rey, hizo un montón de cosas. Terminó mal Salomón, pero su reinado tuvo mucho éxito. Hizo cosas preciosas como el templo, hizo el templo de Dios. Pero saben, en la mesa de Salomón se sentaban muchos y había pollo, había cordero, había vaca. Su reinado era gasto. Era mucho gasto. Había que mantenerlo a Salomón, había que mantener todo su séquito. Y a propósito, cuando uno ve cómo se crió Roboam y cómo se crió su abuelo, David, fueron dos crianzas totalmente diferentes. Roboam fue un muchacho que tenía de todo. Él se sentaba a la mesa de su papá, Salomón, un hombre sumamente sabio, un hombre que había organizado el rey de Israel, el reinado de Israel, y lo había organizado a base de su sabiduría que Dios le había dado, pero todo era plata. Y Roboam tenía la mejor computadora, mandaba mensajitos en todo momento, tenía las mejores zapatillas, vestía de 10, era el hijo de Salomón, en tanto que su abuelo David, ¿se acuerdan? David, el muchachito de ahí de 1 Samuel capítulo 16, llega Samuel y dice Samuel a la casa de Isaí, le dice, preséntame tus hijos. E Isaí empieza a traer los hijos y le dice, no, ¿estos son todos tus hijos? Sí, le dice Isaí. Ah, no, hay uno que está en el campo, está cuidando mis ovejas. Es un pastor, un pastorcito que está ahí cuidando las ovejas, le dice Isaí. Samuel le dice, tráelo porque no nos podemos sentar a comer sin que venga el ungido. Y ahí viene David, quizás con zapatillas, con sandalias, una ropa un poco descuidada, porque él cuidaba las ovejas de su padre. ¿Qué diferencia en la crianza de David trabajando en las ovejas, en el corral, sacando a pasear las ovejas, a pastorear, cuidándolas, con Roboam, sentado a la mesa de Salomón, teniendo todas las cosas? Y saben, muchas veces resolvemos mal los problemas porque estamos pensando humanamente en lo material. Pensamos en la computadora, pensamos en el dinero, pensamos en las cosas que tenemos. Pensamos que, ¿qué hacemos si no tenemos tal cosa? ¿Qué hacemos si no tenemos auto? ¿Cómo resolvemos esto? Y Roboam puso su mente en lo material.
no puso su mente en Dios. Es por eso que usted ve en este pasaje que en ningún momento, en esos 3 días, Roboam le pide ayuda a Dios. ¿Saben? La primer cosa para resolver mal un problema es no consultarle a Dios. Llega un problema a tu vida, hay problemas de todo tipo, ¿no? Problemas chicos, problemas medianos y problemas grandes, podemos decir, ¿no? Pero aunque sea un problema chiquito, ponelo en la presencia de Dios. Llegate a Dios, orá a Dios. Señor, se me presenta esto, ¿qué hago? Y a lo mejor tenés 3 días, pero fíjense en que estos 3 días lo puso Roboam. No le dijo al pueblo, dame 3 días. Roboam puso los 3 días. Es decir, nosotros cuando resolvemos un problema, debemos darnos un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra, un tiempo de poder escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice acerca de eso que se me presentó? Puede ser que sea algo pequeño, algo mediano o algo grande, pero ese problema debe ser movido por la oración, por la respuesta de Dios. Roboam no consultó a Dios. Pero pasa algo más. Roboam pide consejo. Y usted dice, bueno, algo bueno tiene Roboam. Pidió consejo. Bueno, sí, pidió consejo. Pidió consejo a los ancianos. Pero una vez que escuchó el consejo de los ancianos, dice el versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. ¿Saben? Los ancianos eran hombres representativos de Israel. Eran hombres maduros, quizás eran hombres viejos, eran hombres que venían del reinado de David. Y es muy probable que estos ancianos habían escuchado la voz de Semaías, que era un profeta que había profetizado acerca de que el reino de Israel se iba a dividir. Lo vemos ahí en el versículo 22. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, y hay 2 profetas que se nombran acá, Semaías y Ahías, en el capítulo 11, son 2 profetas que están interviniendo en esta situación y que la palabra de Dios nos deja ver que en medio de los problemas está Dios, está la voz de Dios, está el profeta de Dios, está Dios queriéndonos ayudar, está Dios trayendo su palabra y queriéndonos sostener. Los ancianos habían escuchado probablemente la voz de estos hombres de Dios y le dijeron los ancianos, mirá, Roboam, portate bien, no cargues más impuestos a este pueblo. Tu padre ya cargó bastante impuestos y es pesado mantener todo este reino. Aflojá un poquito, aflojá.
Pero Roboam no escuchó el consejo de los ancianos. Y acá vemos otra clave para resolver mal un problema. Primero, no le preguntamos a Dios: Señor, ¿qué opinás vos acerca de esto que me pasa? Pero segundo, podemos pedir consejos, pero nos quedamos con el consejo que más nos gusta. El consejo de los ancianos, el consejo de los maduros, no. El consejo que más me gusta, el consejo de mis amigos. Y los amigos que te dicen: y mirá, dale nomás, esto viene bien, vos estás en un reino, tenés muchísimo dinero, Salomón llevó al éxito todo, dale nomás, dale. Y nosotros a veces en nuestra vida cristiana ¿no nos pasa lo mismo? Vamos decidiendo nuestros problemas con el dale nomás, vamos que viene todo bien, Dios te va a ayudar. Vos tenés plata, vos tenés cosas, Dios te va a sostener. Dejamos el consejo de los ancianos, dejamos el consejo de hombres maduros que nos quieren ayudar, que a veces no acordamos con ellos, que a veces no estamos de acuerdo con lo que nos proponen, pero no nos frenamos en este ritmo. Roboam no consultó a Dios, Roboam rechazó el consejo de los ancianos, pero también Roboam no fue sensible en este problema. ¿Saben? Era los primeros minutos, los primeros días de su reinado. ¿Cómo no tuvo un poquito de tacto Roboam? Y se pone a pensar, pero mi papá gastó demasiado. Es más, Salomón, ¿se acuerdan que su último tiempo vivió con tantas mujeres que dice que hasta Salomón llegó a inclinarse a los ídolos? Roboam, ¿no podés ser un poquito más sensible en toda esta situación? El pueblo te está pidiendo que seas cuerdo. El pueblo te está pidiendo, no te está pidiendo algo descabellado. Te está pidiendo un poquito de sensibilidad en medio de esto. Pero Roboam siguió. No escuchó el consejo de Dios, no consultó a Dios, no escuchó el consejo de los ancianos. Roboam no fue sensible a la situación, pero también Roboam, en el versículo 8, dice que pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Esos chicos que jugaban con él a la Play, esos chicos que se habían visto beneficiados por estar ahí en el reinado de Salomón. Esos mismos jóvenes, y acá la palabra jóvenes, quizás eran ya hombres de 35, 40 años. Roboam probablemente tenía unos 40 años. Eran gente que se había visto beneficiada allí por el reinado de Salomón.
Y acá vemos cómo resolver mal un problema. Bueno, primero, no consultar a Dios. No lo dejamos participar a Dios de nuestra vida. Segundo, ¿cómo resolver mal un problema? Rechazar el consejo de los ancianos. Tercero, no ser sensible a la situación que estoy viviendo. Pierdo visión, me hago ciego, no veo las cosas, no analizo lo que está pasando. Y si no lo analizo, menos le voy a pedir a Dios que me ayude. Cuarto, Roboam deja entrar prejuicios en su mente. Versículo 8. Claro, yo escucho lo que me conviene. Cuando pido consejo, estoy lleno de prejuicios. Y fulanito me miró de una forma y el otro me miró de otra y el otro es muy viejo para ayudarme. El otro dejó entrar prejuicios en su vida, Roboam. De tal manera que esos prejuicios lo llevaron a decidir mal. Una situación tan seria, una situación tan delicada. ¿Cuánto le costó a David, el abuelo de Roboam, tener a todo el pueblo junto? ¿Se acuerdan que David reinó primero sobre Judá y luego de 10 años reinó sobre todo Israel? Israel reconoció la vida de David, reconoció su comunión con Dios, reconoció que era un rey puesto por Dios. ¿Y cuánto le costó a su abuelo que todo el pueblo estuviese junto? Ahora su nieto lo disuelve todo. Pasa a veces con las empresas, ¿no? Dicen que la tercera generación en una empresa, los nietos tiran todo por la borda. Tanto le costó al abuelo. Y ahora los nietos se pelean y la empresa se divide. Y se rompe todo. ¿Saben? Algo así pasaba acá. Cuando estamos decidiendo con nuestra mente carnal, cuando estamos decidiendo de acuerdo a nuestros propósitos, cuando estamos decidiendo conforme a nuestro corazón, cuando no ponemos nuestros ojos en Dios y en la palabra de Dios, decidimos de esta forma. Por último, Roboam resuelve este problema con enojo. Miren, versículo 12, no lo leímos, pero dice que el tercer día vino Israel a Roboam, según el rey había mandado, y el versículo 13 le dice, y el rey respondió al pueblo duramente. Subraye eso. El rey respondió duramente. Vino Israel, vinieron los líderes, ¿y qué halló en Roboam? Enojo, ira, gritería. Y saben, una de las mejores formas de resolver mal un problema es enojándonos. Nos enojamos con lo que pasa, nos enojamos con las personas, nos enojamos con las situaciones, nos enojamos con todo.
¿Y qué hacemos? Respondemos carnalmente, respondemos humanamente, respondemos enojados. ¿Saben? El enojo no es malo, porque Dios se enoja. Lo malo es cuando entramos en un enojo humano, en un enojo carnal, en un enojo que no es santo. Dios se enoja porque Él es santo y aborrece el pecado y la maldad. Nosotros nos enojamos porque seguimos nuestro pecado, seguimos nuestros consejos y caemos nosotros en el enojo malamente. ¿Cómo resolver mal un problema? No consultando a Dios, rechazar el consejo de los ancianos o maduros, no ser sensible a la situación, aceptar los prejuicios, pero también responder con enojo. Miren, en medio de esta situación, una situación difícil, una situación compleja, lo que podemos ver es que Dios reina aún en medio de la dificultad y en medio del desorden y en medio de las malas decisiones. No lo leímos, versículo 15. Era designio de Dios que esto se rompiera. En medio de la inmadurez, de la incoherencia y de la irreverencia, Dios es soberano y Dios tiene un plan y un propósito. Dios tiene un plan y un propósito para con nuestras vidas. Qué hermoso es poder resolver nuestros problemas con la paz de Dios, con la voz de Dios, con lo que Dios nos va indicando. Sí, Aníbal, seguí por acá. Anda por allá. Pedro, toma esto. Dios que va guiando nuestras personas, cada circunstancia, cada problema y cada momento de nuestras vidas que nos confrontamos con problemas, Dios está guiándonos. En este pasaje triste se menciona a David. ¿Vieron? Versículo 16. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Es como darle una cachetada a Roboam y decirle, tu abuelo, no tenemos nada con tu abuelo. Es algo duro y es algo triste, porque aquellos que nos precedieron y que han dado buen testimonio y han hecho la obra de Dios, por nuestro mal actuar, por mal decidir, por andar humanamente y en la carne, la obra de Dios hacia atrás también se ve afectada. No solamente lo nombra a David, abuelo de Roboam, sino también que acá se lo nombra a Isaí, bisabuelo de Roboam. Y dice, no tenemos heredad en el hijo de Isaí. Miren ustedes, nuestras decisiones malas no solo afectan el futuro, sino también está afectando hacia atrás, a los que nos precedieron y que con tanto amor hicieron la obra de Dios, quizás con equivocaciones, pero ya muertos, reconocidos. Aún nosotros afectamos a la obra de Dios hacia atrás.
¿Cómo estamos haciendo la obra de Dios? ¿Cómo estamos resolviendo nuestros problemas? ¿Es Dios que nos va guiando? ¿Estamos dando buen testimonio? ¿O estamos enojados y decidimos, esto me afectó mucho, no puede ser? ¿Cómo resolver bien un problema? ¿Cómo resolver bien un problema? Bueno, consultando a Dios. 2, escuchando la voz de hombres y mujeres maduras, la voz de los ancianos. 3, siendo sensible, no hipersensible, siendo sensible a la situación que estoy viviendo. 4, no teniendo prejuicios de mis hermanos o de los que me aconsejan. 5, no responder con enojo. 5 formas de resolver bien un problema. Miren, si Roboam hubiese leído un texto, miren lo que dice Proverbios capítulo 28, a ver si lo tengo señalado. Miren, Proverbios 28, 25. Acá está Salomón, el papá de Roboam. Y dice Salomón, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría, será librado. Esto decía Salomón, el papá de Roboam. Roboam, ¿cómo no leíste Proverbios? Ya lo tenía Proverbios. Y Salomón había hecho un montón de proverbios. Pero Roboam no. Y si vamos al abuelo de Roboam, miren lo que dice Salmo 37. Salmo 37, 3 y 4. Dice David, abuelo de Roboam, confía en Jehová, Salmo 37, 3, confía en Jehová y haz el bien. Roboam, espera, confía en Dios, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Roboam. Y también para nosotros, Aníbal, Juan, Pedro, Carlos. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Saben cómo resolvemos bien un problema? Deleítate en Jehová. Deleítate en Dios. Busca a Dios. Las circunstancias pueden ser adversas y difíciles y tenemos que decidir. Pero busca a Dios. Deleítate en Dios y Él te va a indicar qué debes seguir. La palabra de Dios va a llegar a tu vida en el momento justo y vas a decidir óptimamente. Inclinamos nuestros rostros para orar y agradecemos a Dios por este tiempo, por su palabra. Pero, ¿cómo resolvemos nuestros problemas? Ya tenemos el ejemplo de Roboam.
Ojalá, y así sea, que nosotros podamos resolver nuestros problemas guiados por la mano de Dios. Oramos con Álvaro, por favor. Querido Padre amado, te damos gracias, Señor, por el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Danos sabiduría, Señor, a través de tu palabra para enfrentar, Señor, nuestras realidades. Nuestra vida muchas veces tenemos problemas y muchas veces queremos solucionarlos con nuestras fuerzas, decidiendo a veces incorrectamente. Danos sabiduría, Padre, para siempre tener la mirada puesta en ti y a través de tu palabra vamos a encontrar siempre la salida. Gracias, Padre, te damos por este tiempo que pudimos compartir juntos. En nombre de Jesús, amén.